el Estado, a través de la dación de esta normativa, está pretendiendo penalizar las conductas ilícitas que puedan cometer los adolescentes entre 16, 17 y 18 años. Bien, buenas noches a todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales, eh, Facebook, TikTok, Instagram y absolutamente todas en donde nos encontramos en directo vía la plataforma Sol Streaming Online. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, importante, a propósito de que también han habido posiciones encontradas, ¿no? Al emitir, pues, nuestro Congreso, la normativa bastante cuestionada por las instituciones públicas, en este caso el Ministerio Público, Poder Judicial, sobre esta normativa, la ley 32330, ¿no? La ley que fortalece, entre comillas, y digo entre comillas porque justamente hoy vamos a efectuar una reflexión a propósito de esa ley, de esta lucha contra la criminalidad, convirtiendo pues a los adolescentes de 17, 18 años en procesados, ¿no? Si el término cabe, dentro de los procesos comunes penales. Y para eso hoy vamos a conversar con un especialista en la materia, el doctor Victoriano Núñez Medina. ¿Qué más decir de nuestro colega que el día de hoy nos acompaña? Ex juez, es fiscal, es defensor público, tiene una amplia trayectoria en el ámbito penal, viendo también casos bastante importantes aquí en la provincia y por qué no decirlo en la región de Ica. Doctor Victoriano, buenas noches. ¿Cómo estás, Robert? Nuevamente mis saludos a tu persona y al personal de apoyo de esta entidad Sol Streaming que me complace en visitar el día de hoy. Doctor, hoy día vamos a hablar, justo como conversaba en la parte introductoria, un tema bastante importante, ¿no? Novedoso, y por allí que ha encontrado algunos puntos de vista distintos, ¿no? Porque en este caminar del Congreso de la República por afianzar o fortalecer para ellos la lucha contra la criminalidad, eh, viene ya fortaleciendo a través de la ley 32330 estos tipos penales que agravan las penas, ¿no? Para los adolescentes infractores, ¿no? Bueno, efectivamente, esta novísima ley que, como tú lo has dicho, de reciente publicación y de poco conocimiento, ha puesto en atención a muchas entidades del sistema jurídico, ¿no? No solamente nacional, sino internacional, a raíz de que siempre se consideraron a los menores como sujetos de derechos que merecían atención especial por su poco desarrollo intelectual, vale decir que está en proceso de formación su capacidad de la personalidad, a diferencia de aquellas personas que ya cuentan con mayoría de edad y que encima reciben un tratamiento especial, aquellas personas que cuentan entre 18 y 21 años. O sea, los temas han sido ya evaluados desde el punto de vista psicológico, viendo de que no se puede castigar a una persona con la misma intensidad, si se quiere decir, de uno de 18 a 21 que una persona mayor de 21. Y en la misma sintonía, no merecen aplicarse medidas sancionadoras, ¿no? A los adolescentes no se les aplican sanciones, y esa es una regla en nuestro sistema, sino que se aplican medidas socioeducativas tendientes a buscar la inserción. Pero con esta nueva ley, el espectro del sistema punitivo nacional está cambiando rotundamente. Que se separa de un principio importante a nivel supraconstitucional, como es el principio de convencionalidad, ¿no? El principio de legalidad establecidos en nuestra normativa nacional e internacional, ¿no? Porque nosotros, al estar sujetos a los pactos que ha firmado nuestro país, se sujeta a ello. Es por eso también esa posición que ha sostenido incluso la presidenta del Poder Judicial de oponerse.
¿no? A poder aplicar esta normativa, doctor. Si no nos olvidemos que el Perú ha firmado, se ha adherido a pactos como la Convención de Derechos de los Niños y Adolescentes, ¿no? Se somete a las reglas establecidas en ella y bueno, a partir de ello, el apartarse de esta manera efectivamente rompe parámetros normativos a los cuales nos sentimos nosotros comprometidos a respetar. La ley efectivamente busca solucionar algunos problemas, pero en el tema de menores creo que la situación va por otro camino, ¿no? Antes de castigar, buscar educar a jóvenes, darle la posibilidad de que se eduquen, de que puedan realizar labores que sean positivas para la sociedad y de esta manera recuperarlos. No nos olvidemos de que ya está pronto a querer promulgarse, si mal no recuerdo, leyes que quieren buscar despenalización, temas relacionados con alimentos también, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras cárceles están superpobladas y ahora con esta normatividad lo que se pretende es una situación a la ambigua. Ahora ya no solamente sancionar a mayores, sino a menores, que en todo caso la responsabilidad recaería sobre nosotros, los mayores, que merecemos en todo caso una llamada de atención, pues a nosotros nos compete educar a aquellos jóvenes. Si es que hay jóvenes que se están perdiendo o que van por mal camino, todavía están en situaciones que podríamos recuperarlos. Pero para eso hay que educar no solamente al joven, sino también al padre, a efecto de que puedan tener la posibilidad de que orienten adecuadamente a sus hijos y estos jóvenes puedan ser recuperados para una sociedad mejor y no merezcan unas sanciones así por así como se venía o como se viene dando con esta norma de reciente promulgación. Hoy estamos hablando para todos quienes nos siguen y se conectan a través de las diferentes redes sociales sobre los delitos cometidos por adolescentes de 16, 17 y 18 años. ¿Y por qué delitos? Porque antes de la dación de la ley 32.330 hablábamos de una infracción. Incluso, doctor, ¿cuál sería, digamos, la diferencia o la mejora para que nuestro público nos pueda entender de esta normativa a diferencia del Código de Responsabilidad Penal del adolescente? ¿En qué ha mejorado? Bueno, desde una perspectiva seria y real, yo creo que las cosas no habrían mejorado, no habrían mejorado. Si bien es cierto, también no podemos tapar la realidad con un dedo de que hay muchos jóvenes que se ven involucrados en hechos vedados por la ley, pero bueno, el tratamiento, como lo he venido repitiendo, debe ser un tratamiento totalmente diferente. No solamente de una perspectiva psicológica, sino de una perspectiva humana. Vale decir que no podemos nosotros sancionar a personas que en todo caso nosotros nos encontraremos comprometidos a tener que educarlas. O sea, algo está fallando en nuestra sociedad, pero lo que está fallando, las consecuencias las están pagando los jóvenes. ¿Qué está fallando? Falta de trabajo, falta de educación, falta de posibilidades de desarrollo de las personas. Entonces, estamos en un sistema donde se habla de un Congreso corrupto, de entidades del gobierno que se ven involucrados en actos de corrupción, y nosotros, dando malos ejemplos, queremos castigar a jóvenes que están en proceso de formación. Lo que debería hacerse es generarse ámbitos de desarrollo de esos jóvenes, aspectos relacionados con deportes, con procesos de campañas para poder brindar trabajo a jóvenes y de educación, y no buscar sancionarlos. Naturalmente, si agotada dicha situación no son recuperados, lamentablemente pues la justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer, pero cuando ya sea inevitable ya un retorno, un retroceso de aquellos jóvenes, que en todo caso nosotros como personas mayores estamos obligados a tratar de proteger y encaminar adecuadamente. Si es que algo sucede en un joven, es precisamente porque los padres no supieron orientar adecuadamente. Y no solamente porque los padres no supieron orientar adecuadamente, sino porque el gobierno tampoco no dio las condiciones adecuadas. Y no nos olvidemos que el gobierno no nos hace ningún favor a nosotros. La nación, la sociedad, a partir de los aportes, de los impuestos que brinda, le paga su sueldo, crea las condiciones económicas propicias para poder desarrollar esos aspectos que he señalado, pero no. Escuchamos hablar a que a nuestra presidenta se dedica a viajar de un país a otro, gastando dinero de manera ingente, y así una serie de personajes que en nada aportan. Yo no sé en qué aportan,
con el mayor de los respetos, porque yo soy católico y cristiano, el viajar a Roma, podría mandar a un edecán, el viajar a la entrega de un cargo al Ecuador, ¿no? Que podría haber asistido también un representante. La presidenta tiene obligaciones mucho más duras, mucho más serias que cumplir, y precisamente esas obligaciones se están haciendo letra muerta. Al último no se está trabajando por la población y la sociedad se ve en esta situación desesperante. Se habla que aquellas personas inmigrantes que han venido y están cometiendo actos ilícitos iban a ser deportados oportunamente, pero de una manera muy rápida, dinámica. Sin embargo, no se está haciendo nada de eso. Hoy día, con mucha tristeza, he escuchado, ¿no? Pese a que pueda haber alguna situación de trasfondo de un hecho grave, de que en la ciudad de Trujillo ya se da una primera prisión preventiva a un menor de 16, 17 años, ¿no? Por 7 meses, creo. Entonces estamos viendo ya que jóvenes que todavía no adquieren la madurez y que pueden estar equivocados, nadie dice que lo que están haciendo está bien, ya están siendo tratados como mayores y no debería ser así. Doctor, esto quiere decir entonces que hay ya algunas cortes, algunos jueces, vale decir a propósito de lo que usted refiere, de que están aplicando ya esta normativa. Sí, Porque la presidenta salió a decir que algunos jueces podrían también sustentarse en el control difuso y en aplicar esta norma, ¿no? sí, pero también podrían aplicarla. O sea, ya queda a criterio de ellos. Acá en Ica, doctor, ¿cómo lo han tomado la comunidad jurídica en su conversación con los jueces, con los representantes Mira, del Ministerio Público? ¿Cómo ven la dación de esta normativa? sobre ese tema no he podido tener todavía un trato, pero lo que yo estoy viendo en un reciente caso que he estado viendo es que acá parece que hay un doble parlamento, hay una ambigüedad. Por un lado sale el Estado, la presidencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, de UNICEF y todos ponen el grito en el cielo. Pero cuando se ven una serie de medidas que se están aplicando actualmente con el Código del Niño y Adolescente y con el Código de Responsabilidad de los Adolescentes, que hay una mixtura y ahorita mucha gente no sabe cuáles son los artículos que están vigentes, más aún ahora con esta ley 32.330 que ha derogado también normas del Código de Responsabilidad Penal, entonces estamos en una situación de ascuas, de confusión. ¿Con esto qué le quiero decir? De que por un lado salen los organismos representativos del sistema jurídico nacional reclamando más o menos una postura parecida a la mía. Pero sin embargo, un menor infringe una norma en la cual no se pone en riesgo grave la vida de un ser humano ni nada, y eso no merecería internamiento, y sin embargo lo interna en el Centro de Rehabilitación de Maranga. Entonces, por un lado se dice, no debemos tratar a los menores como mayores, y por otro lado, cuando un menor con la antigua ley comete un hecho que no es tan grave, lo meten a Maranga. Entonces, no sé de qué estamos hablando. El sistema no funciona o la orientación en asuntos de menores, la cosa no es clara. Más aún, en temas en los cuales se señala que el Código de Niños y Adolescentes, que no funciona independientemente, sino con relación con el Código de Responsabilidad Penal, y que también por añadidura de manera complementaria o suplementaria tendría que aplicarse el Código Procesal Penal y el Código Penal, cuando se dictan medidas restrictivas de derecho, como el de internación, pues en los menores, la medida preventiva que se da en los mayores se denomina internación en los menores. Ni siquiera se convoca una audiencia para poder explicarle al juez cuáles son los criterios que debería tomar en contraposición a los criterios que ha tomado el fiscal para que no se den una medida de tal naturaleza. Se imponen medidas de esa naturaleza sin escuchar a las partes. Entonces estamos viendo que el sistema de justicia de menores no está cumpliendo con la finalidad a la cual debería llevarse. Yo creo que los abogados, eso sí hemos tocado algún tema, alguna oportunidad con algunos colegas, en relativo de que debe entrar en vigencia totalmente ya el Código de Responsabilidad Penal, donde existen instituciones no novedosas como la cuestión de la terminación anticipada. Hoy en día a los mayores de edad se les permite llegar a terminación anticipada como un mecanismo de derecho premial, ¿no? De simplificación procesal penal y poder reducir una pena, y a un joven que es más vulnerable, al cual nos encontramos en la obligación de protegerlo, no se le permite llegar a utilizar esos mecanismos, pese que supletoriamente la ley dice que debería aplicarse el Código Procesal Penal. Doctor, para que quede claro, de repente para quienes nos siguen,
a través de las diferentes redes sociales. Usted entonces hace referencia de que actualmente no se viene aplicando el Código de Responsabilidad Penal del adolescente. No, se están aplicando, me parece que no sé si me estoy equivocando, la sección séptima Ajá. y octava, pero las demás secciones del código no se están aplicando. Y tan Y, es así, antes de venir se está revisando el código y esta ley, aunque la ley no lo dice esta ley, también está derogando el artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal. Me parece que el artículo 163, numeral 3, cuando se hablaba sobre la dosificación de la punibilidad a menores, por un lado de 14 antes de 16 y de 16 a 18. Entonces, los rubros donde habían para penas de delitos especialmente graves y de delitos graves han sido derogados también con esta ley, pese a que no se señala en la propia norma, ¿no? mire que bastante contradictorio a veces el tema de forzar, digamos, medidas que lo que de repente pretendan es solamente salir del paso y no tener una estructura programática del cambio o de las mejoras que se quieren efectuar en la justicia penal juvenil, ¿no? Y realmente deja mucho que desear. ¿Considera usted que en el tiempo podría derogarse la norma, doctor? Hay algo parecido de lo que sucedió en la época de Alan García. No recordemos en la época de temas de violación sexual, Correcto. antes se castigaba, bueno, la violación sexual que se cometía en agravio pues, de menores, ¿no? Y se incrementó la punibilidad tomando como personas también que tenían que ser protegidas por la norma aquellos menores entre 14 y 18 años. O sea, ya violación de menores no solamente era hasta 14 años, sino también el baremo se subió. Vale decir que ahora también se protegía hasta 18 años. Pero esto tuvo que pronunciarse el Tribunal Constitucional, creo que en el año 2012, donde emite un pronunciamiento en el cual señala que esto estaría atentando contra los derechos de la persona humana, vale decir, de la libre determinación de los menores de edad. A partir de los 14 años ya una persona podría decidir con quién estar libremente si se trata de aspectos relacionados con su sexualidad, y de menores de 14 no. Entonces, pasó el tiempo y con sustento científico se llegó a derogar esa ley y ahora retornamos a la época en la cual solamente se castigaba hasta los 14 años, ¿no? Naturalmente en el tema de violación de menores de edad. Por los otros lados podría haber seducción o violación real de personas, ¿no? Pero ya no esa violación de menores a que se había ampliado. Y hoy día creo que de la misma manera se está dando esta situación, pero en reversa, muchas veces con ámbitos de qué, de política criminal popular, ¿no? De querer captar la atención y decir, ah, bueno, el Congreso se está preocupando por nosotros, pero me parece que no. La cosa sería atacar a los mayores y a aquellas personas que han venido a generar, pues, no un caos en nuestro país, ¿no? No nos olvidemos que hay muchos extranjeros que han venido y están realizando una labor formidable, pero hay otros que también no lo están haciendo, Elena, pero no solamente de una nacionalidad, sino de varias nacionalidades, por lo que la atención debería merecerse en destinado a cautelar y controlar los vejámenes que vienen realizando las personas mayores de edad y no los menores, ¿no? ¿Cómo cree, doctor, que se podría afectar o que podría afectar la ley a los adolescentes de 16, 17 años que cometan estos delitos graves? Porque son delitos específicos. No por todos los delitos se asume la aplicación de esta norma, ¿no? Extorsión, sicariato. Sí, eh, es lo que se ha solido denominar delitos especialmente graves, ¿no? Ujú. Como dices, ¿no? Ahí tenemos el de violación sexual, pero no solamente violación sexual, sino violación sexual seguida de muerte, ¿no? Correcto. O con lesiones graves. Y así hay una serie de delitos que se están contemplando. Pero vayamos a analizar en profundidad si es que una persona a los 14, 15 años, en términos generales, es una persona que ya tiene debidamente desarrollado su capacidad para poder darse cuenta de qué es lo bueno y lo malo, y a partir de ello, ámbitos de necesidad, de desesperación económica que lo obligan a realizar determinadas cosas, aunque no serían una justificación, no serían los que lo estén llevando a realizar ese tipo de actos. Entonces, ¿quiénes serían los culpables? ¿No serían las entidades comprometidas a aquello? Los padres que muchas veces dejamos en abandono a nuestros hijos sin darle educación, alimentación,
¿Qué esperamos de jóvenes que tienen hambre, que están desorientados, que se dedican al alcoholismo, a las drogas? Por eso, la tendencia de la justicia juvenil o adolescente es una justicia que se basa en el principio tuitivo, educativo y el principio de interés superior del adolescente, que lo que busca es no castigar, sino recuperar una política de reinserción del joven. Y nuestra población de jóvenes, a comparación de otros países, es mínima a comparación de lo que sucede en México, de lo que sucede en Brasil. Los adolescentes y jóvenes, sobre todo adolescentes que cometen este tipo de delitos, es mínima. La estadística nos señala que es mínima. A comparación de otros países, sí. Correcto. A comparación de países. Es probable, doctor, entonces que volvamos de repente allá a la aplicación plena de ese código de responsabilidad penal del adolescente y en su oportunidad de repente podría caber la posibilidad que se derogue esta normativa, ¿no? Y mejorar de repente ya ese código de responsabilidad penal en su aplicación plena y completa. Claro, el código, como digo, todavía no ha entrado en vigencia en su totalidad, solamente aparece en el campo relacionado con las medidas socioeducativas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas, los baremos que se colocan para poder determinar si una persona es privada de su libertad, ¿no? Porque en definitiva se le está privando de su libertad. Ahora, de que sutilmente se digan de que son internados para ser resocializados, ¿no? Vemos que también de Maranga se escapan jóvenes, se presentan una serie de situaciones al interior de la misma que dejan mucho que desear. Las políticas de trabajo restaurativo parece que no están funcionando adecuadamente. Por ejemplo, yo he tenido un caso recientemente en el cual un joven, con otros jovencitos que están asistiendo a la justicia restaurativa para tratamiento de una medida socioeducativa, es influenciado por una persona mayor de edad que también está asistiendo, pero no se ve que el Estado haga para poder separar al adulto del joven. No es que en términos generales ella persona como adulto sea una persona mala, pero teniendo ya antecedentes de tal naturaleza, es preferible evitar que se junten jóvenes con mayores, pues ya en la práctica se ha visto que muchas veces las personas mayores son mucho más difíciles de poder recuperar que los jóvenes. Y en esa medida ellos pueden contaminar a los jóvenes, como que de hecho así se dan. Entonces una persona mayor puede influenciar en un menor. Si tenemos en consideración aquellos aspectos, es evidente de que mediante políticas adecuadas se podría tomar un nuevo horizonte y yo creo que podría hasta derogarse esa ley, ¿no? Como en su oportunidad se derogó esa ley de Alan García. Hoy estamos hablando, a ver, un poco para interactuar también con las redes sociales, invitarlos a que nos puedan hacer sus preguntas, ¿no?, sobre los delitos cometidos por los adolescentes. Y esto sonará raro para que de repente algunos colegas también que nos sintonizan, delitos cometidos por adolescentes. Efectivamente, con la adopción de esta norma, ya pues aquel adolescente que cometa algunos delitos como la extorsión, el sicariato, la violencia sexual, como lo dijo el doctor Victoriano, seguido de muerte, efectivamente es pasible de ser sometido a un proceso penal común. Doctor, ¿y cuál es, digamos, la mejora o digamos, las medidas que han variado en cuanto a la internación de los adolescentes cuando cometen este tipo de delitos, a diferencia de la normativa anterior? ¿En qué ha variado? ¿Es más grave? ¿Es más gravosa? Con esta nueva ley 32.330, sí. Bueno, las sanciones van a ser parecidas casi a las de los mayores, ¿no? O sea, si tenemos en consideración que cuando un menor comete un hecho que se puede refutar como delito, pero que en sentido estricto se denomina una infracción a la ley penal, podría merecer penas en algunos casos, antes que se modifique esto, hasta 10 años. O sea, cuando se trataba de esos delitos graves, la pena a imponerse a aquellos que ya tenían de 16 a 18 años era de 8 a 10 años. Y los que tenían entre 14 y 16 años era de 6 a 8 años. En tanto que los que cometían otros delitos que no revestían esa calidad de delitos especialmente graves, podían tener pena de 4 a 6 años y de 6 a 8 años. Entonces, hay una serie de baremos de dosificación de la pena que ya se encontraban establecidos en el Código de Responsabilidad Penal del adolescente.
pero que no se vienen trabajando. Tan es así que en el tema relacionado con internación, cuando se pretende o se trata de buscar aislar a un menor para ponerlo a buen recaudo y se postula un requerimiento de internación, lo hacen basado en lo que dice el Código Penal. O sea, si tenemos entendido que si el Código Penal, la mayoría de delitos tienen penas altas, es evidente que a partir de ello, casi en ninguno de los casos tendría que merecer que la persona, el menor, vaya a su casa y tenga una libertad asistida o una libertad vigilada. No, sino que tendría que ser internado. Entonces, a partir de ello, deberíamos entender que si es que el Código de Responsabilidad Penal ya te señala determinados topes mínimos y máximos, entonces a partir de ello debería controlarse. Si es que un menor va a ser sancionado de 1 a 4 años, el tratamiento es diferente. Si el menor va a ser sancionado de 4 a 6 o de 6 a 8, naturalmente el tratamiento es diferente, porque ya se está dosificando la pena para los menores y para ese efecto no necesitamos recurrir al Código Penal de mayores. ¿Por qué? Porque eso le perjudicaría, no lo beneficiaría o en todo caso no reflejaría una consonancia entre la edad y la pena que merecen. Y me sorprende lo referido por usted en cuanto a una prisión preventiva, creo que me dijo. Sí, el día de ayer, antes de ayer, hace unos días nada más. Prisión Sí, preventiva. prisión preventiva, de una no pena, internación, prisión preventiva. prisión preventiva. Sí, ese es el término. Se ha solicitado prisión preventiva para un joven de 17 años de edad. Caramba, realmente bastante interesante, pero sobre todo también penoso, porque en efecto, como usted lo refiere, quizás a veces la responsabilidad que debe asumir el Estado, pero también los padres de familia, ¿no? Porque ahorita el Estado reacciona de acuerdo a la realidad que tiene. Entonces, el Congreso está reaccionando porque supuestamente, entre comillas, hay adolescentes o mayor índice de adolescentes que están cometiendo ilícitos penales. Entonces, ante eso, ¿cómo digamos, de cierta manera lo detenemos? A través de medidas más graves. Y esta ley lo único que está buscando finalmente, creo yo, es tapar el problema de manera momentánea. No es digamos, una medida que en el tiempo pueda ser aplicada, adecuada y sobre todo favorablemente para nuestros adolescentes. Y te das cuenta algo, Robert, que paralelamente a eso también se trató en el Congreso el tema de la ley de la inmunidad. O sea, por un lado, castigan a menores de edad. Y por otro lado, los mayores, los lobos, los tremendos y feroces lobos, a ellos no hay que castigarlos. O sea, resulta contraproducente. ¿Y qué señal le mandamos a la sociedad? O sea, castígame a los niños, pero a mí no me castigues. Eso sí, pues efectivamente yo creo que eso es parte del análisis y de la reflexión que deberíamos tener como sociedad, porque la ley debe ser igual para todos. Debe ser, digo, porque la norma señala que la ley igual para todos. Sí, y sobre todo, pues, igual para los mayores, ¿no? Y diferente para los menores, ¿no? O sea, ahí debería haber la diferencia en beneficio del menor, no de los mayores. ¿Esta normativa, doctor, cree usted, por la amplia experiencia que usted tiene, que pueda reducir el índice de delincuencia en el Perú? Ya sabido que en otros delitos y cometidos por mayores no reducen. Las medidas sancionadoras nunca han dado resultado positivo. O sea, siempre se mantienen las mismas situaciones. Tan es así que si uno verifica en los diversos medios de comunicación masivos que hay en el país, ahora los delincuentes mayores roban, hay cámaras de video, si te roban filmando, no les interesa que los estén mirando. O sea, aquellas personas que ya tienen una formación, les llega altamente lo que les pueda suceder. Una raya más al tigre. Entonces, ¿a quiénes están encaminados? A los jóvenes, que tendríamos que asumir otras posturas, ¿no? Pero bueno, eso significa invertir en justicia, invertir en capacitación, pero no se está dando aquello, ¿no? Entonces, la figura es de que se busca solucionar otro tipo de problemas, se invierte en grandes sumas de dinero en otros ámbitos, pero en la educación no se incrementan los montos que tiendan a mejorar el sistema educativo. Los presupuestos, efectivamente. Y acá resulta bastante irónico, ¿no? Aquí tenemos un proyecto digo porque hasta ahora no se culmina el megapenal, ¿no? Que está construido en Santiago. Fíjense, y hasta ahora ya han pasado
creo desde su inicio de construcción alrededor de 6 7 años. Sigue detenido ese proyecto y realmente la población, la sociedad pide a gritos la ampliación de los sistemas penitenciarios, sobre todo mayores cárceles con mayor seguridad. Pero eso de mayor seguridad también parece letra muerta, Robert. En alguna oportunidad yo he estado en el penal y he visto que el propio personal del INPE está hablando por teléfono en determinados puntos del perímetro. Entonces, ¿dónde está de que los elementos accesorios celulares no van a permitir comunicarse? Hay puntos ciegos donde se permiten salidas. ¿Cree usted, doctor, que necesitamos un SECOT así como El Salvador? O sea, a ese extremo, yo creo que a ese extremo tampoco, ¿no? Sí, o sea, yo sí. creo que los extremos son malos, ¿no? Los extremos malos, pero reforzar naturalmente que sí. Pero bueno, ¿no? La sociedad también salvadoreña con los maras salvatrucha, pucha, era tremendo, realmente. Era una sociedad ya poco controlable. Entonces, con la adhesión de este tipo de medidas penitenciarias y sobre todo con la construcción de este tipo de penales, creo que por lo menos retienes o detienes, ¿no?, esta incidencia delictiva, porque ellos allá tampoco no perdonaban nada. Adolescentes, adultos, era una sociedad bastante convulsionada. Lógicamente un país más chico que el de nosotros, pero yo creo que sí sería importante que en el tiempo nos proyectemos ese tipo de cárceles, uno o dos que tengamos, doctor, con una vigilancia totalmente de punta. Yo creo que sería muy importante porque ya allí como que detienes, y una lucha frontal contra la corrupción, porque como usted lo dice, o sea, evitas que ingresen algunos objetos como celulares para algunos y otros, como usted dice, ¿no?, tranquilamente los utilizan en el día a día y de repente los prestan. Robert, pero si usted te da cuenta de algo, todo eso, lo que ha generado que se fomente ese tipo de delincuencia en El Salvador y que haya exportado al mundo a esos delincuentes de tremenda calaña, no es porque es un grupo humano que se forjó de la nada, sino que sus gobernantes lo permitieron. O sea, porque los gobernantes permitieron, generaron esa especie de seres humanos en ese país. Ahora, naturalmente, hay que tratar de buscar la solución, pero muerte con muerte no se paga, o golpe con golpe no se paga. Hay que tener un poco más de sensibilidad. ¿Quién sabe aquellas personas, cuando por ahí alguien decía, si yo robo algo, fue porque de niño mi padre me abandonó, mi madre era una meretriz, mi padre era un alcohólico? Pero tu padre a ti te educó en una buena universidad, tuviste un carro, tuviste buena formación y te dedicas a gobernar y al último terminas siendo un delincuente de cuello y corbata. Eso era lo que no se veía antes. Antes del siglo XIX, allá por el año 1800 y pico, los padres de la criminología no concebían que un criminal podría ser una persona elegante, un rey, un cura, un papa, ¿no?, un hacendado, no, sino que los delincuentes eran aquellas personas que tenían unas características detestables. Por eso se hablaban de delincuente nato, ¿no?, de aquella persona con frente huidiza, pragmatismo, con cabellos, con brazos largos. ¿Por qué? Porque tenían mala apariencia. Pero con el desarrollo de la criminología social, de reacción social, se ha visto que hay reyes, generales, coroneles, presidentes, papas y una serie de personajes que nunca se podría haber creído que eran delincuentes, ¿no? Hay un libro, doctor, que estoy empezando a leer, lo que es El cliente, de John Grisman. No sé si ha tenido el gusto de poder leerlo. Interesante porque justo se habla mucho de una frase que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Y en esa parte introductoria de ese libro, pues señala de cómo un menor de edad con antecedentes y con una realidad bastante complicada, de padres separados, con una realidad bastante difícil, cuando ve a un sujeto que se trata, un colega, un abogado, que se trata eh, de autoeliminar, lo trata de salvar. Y a pesar de eso, después este colega, al menor, como se entrometió al detener, ¿no?, este suicidio que iba a cometer, lo jala para que puedan, bueno, hasta la parte introductoria, para que puedan morir juntos.
Bastante interesante ese libro de John Grisman, Ya, pero al ¿no? El contrario, cliente. Tomahawk dice lo contrario. ¿No? En el Leviatán, ¿no? En el Leviatán dice que el hombre es Leviatán. lobo del hombre, el hombre es lobo del propio hombre. Dice que cuando él nació, cree que él nació con el miedo, dice que nació el miedo. ¿No crees que dice, él coloca en unos pasajes de esa hora, de que cuando un primitivo, un hombre primitivo se encontraba con otro primitivo en algún lugar de la tierra, se veían y se saludaban? No, se atacaban. Ese es nuestro instinto natural de supervivencia, de protección. Pero esa especie de salvajismo que todavía tenemos en algo de manera instintiva, algunos lo desarrollan de una manera y otros a través de la educación lo van controlando. Por eso cuando se habla de temas de reacción social y de temas de violencia familiar, muchas veces dicen que esos son actos instintivos de los seres, de aquel ser que quiere dominar la especie. El hombre, en principio, siempre fue el gran abusivo de una sociedad, ¿no? Donde el hombre ponía las reglas, podía decidir lo que hacía con la mujer y con los hijos. Pero eso ya parece que llegó a su fin. Está cambiando de una sociedad patriarcal a una sociedad, si se quiere, en algo matriarcal, y están cambiando, se están invirtiendo los roles en base por la educación, ¿no? Y en otro lado por ese fenómeno de igualdad, que ya no solamente el de la ley, sino que ya la mujer tiene igualdad de trabajo, igualdad de oportunidades en la educación, cosas que antes no tenía. Entonces los cambios se van dando y uno tiene que irse adecuando, pero no podemos descuidar al joven, sea varón o sea una dama. Se les tiene que educar, se les tiene que proteger. Doctor, usted nos iba a hablar sobre unos comentarios breves, de repente ya para ir entrando en la parte final del programa, sobre el tema de internación, ¿no? Tenía algunas Ya, sí, o características de sea, repente que podría darle como apreciación a quienes nos sintonizan. Hoy estamos hablando sobre los delitos cometidos por los adolescentes, un tema bastante importante porque el Estado, a través de la dación de esta normativa, está pretendiendo penalizar las conductas ilícitas que puedan cometer los adolescentes entre 16, 17 y 18 años. Lo que antes se conocía como infracción, hoy a partir de esta normativa, pues se convierte en delito. Y delitos graves como sicariato, extorsión, no, violación sexual seguida de muerte. O sea, estamos hablando también de delitos bastante graves. y sancionados, ¿no? Con penas altas también. Y con no, penas no, sí. para la edad, para la edad en ese sentido. Sí, mira, cuando hablamos del tema de la internación, así como en nuestra legislación penal de mayores, cuando una persona comete un delito y es sancionado, le aplican una pena privativa de libertad que podría ser convertida o que podría ser suspendida, ¿no? De alguna u otra manera, pero que en definitiva va como una pena privativa de libertad. En el caso de los menores no se le denomina pena privativa de libertad, sino se le denomina medida socioeducativa de internación, ¿no? Que en términos generales también genera de que sea privada de su libertad, pero se supone que con otros fines, no con los fines que es para los mayores, no como una sanción, sino como una medida de educación. Doctor, ¿no? Perdón, un poquito para que también nos entiendan, vale decir un adolescente de 14, 15 años que cometa algún ilícito también es internado en un centro penitenciario. Sí, pero de menores, un claro. Centro de ¿El Maranguita sí. Aquí en el Perú tenemos el Maranguita o hay otros? Me parece que en Chincha había uno. Porque el Paul Harris es un albergue. Sí, del Paul Harris yo doy referencia. Ya. Pero entonces, si es que es un albergue, porque yo tenía entendido algo que me hablaban sobre ese, no he tenido ningún caso que me haya vinculado ahí. Yo pensaba que era en todo caso un centro de rehabilitación de menores. Pero en la ciudad de Trujillo sí hay otro centro de rehabilitación. Como el Maranga, como el Maranga en Lima. Sí, en Trujillo. Uy, sí, en una oportunidad. Recuerda los tiempos del Gringacho. Creo que con el Gringacho se empezó a analizar este tipo de digamos, antes de él creo que fue Canevo. Ah, claro, uno de los más populares fue el jovencito Canevo, ¿no? Claro, en Lima. Yo recuerdo, ¿no? Hasta dónde el entendimiento que él podría tener, ¿no? Porque entender una frase, cuando le dijo el policía, a ver, mátame, dice, lo maté, y cuando le dije, ¿por qué lo mató? Porque me dijo que lo mate, dice. O sea, infantil, ¿no? Infantil, ¿no? Pero hasta cierto punto, digo, la comprensión lógica que puede tener él de lo que entendía porque él le había dicho, ¿no? ¿Cómo estaría su mente, ¿no? Por el consumo de la droga, del alcohol, que no se daba cuenta, quién sabe lo que hacía.
Bueno, pero de eso somos responsables nosotros los mayores, ¿no? Querramos o no querramos, somos responsables nosotros. El día que tengamos un hijo que realice actos vedados por ley, primero juzguémonos nosotros y después reprimámoslos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos el tino de poderlos corregir en su oportunidad, de poderle dar orientación, de poderles enseñar, de poderlos educar. Y tras el presunto hecho de querer ser feliz, me separo y voy a comenzar una nueva vida y soy feliz, terminas comenzando otro camino que casi termina en lo mismo. Doctor, con Gringacho, eh, como que creo que nuestra sociedad ya iba encaminada a ir emitiendo este tipo de normas que agraven las conductas cometidas por los adolescentes, y creo que de allí viene también la construcción de este código, ¿no?, de responsabilidad penal del adolescente, porque ya había una, digamos, una línea que venía ya con fuerza, esta desconexión, este desarrollo ilícito por parte de los adolescentes, ¿no? Que Sí, usted, como usted bien refiere, resulta anecdótico que no lo puedan también los padres de familia poder manejar en el tiempo. Y eso ya pues son políticas que se tendrían que aplicar adecuadas para el manejo, ¿no?, de estos adolescentes. efectivamente. Y Gringacho, pues, y el mismo Canevo son signos de lo que va poniendo en atención a la sociedad de algunos personajes, de jóvenes, que son fruto de nuestra sociedad, ¿no? Tú decías que la sociedad, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, si es que la sociedad lo corrompió ellos, ¿quiénes son responsables? Nosotros, pero fundamentalmente aquellos que gobiernan el país, aquellas personas que en vez de dedicarse a realizar labores que tiendan a cautelar a la juventud, que es el futuro de la nación, se descuidan y más se dedican a hacer otras cosas que menos a trabajar por su población, ¿no? A diferencia, bueno, como este presidente, aunque cuestionable también y tildado también de dictador como es Bukele, ¿no? Pero que le está dando muestras de otra naturaleza, que es otra cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y cualquiera, entiéndase como dictador o no dictador, pero le está haciendo un bien a la nación, a la parte buena de la nación, ¿no? Aunque seguramente por ahí deben de haber algunas cosas De malas que uno todas no maneras, conoce, sí. pero en sentido estricto está castigando con mucha severidad también a aquellas personas que han sido, pues, ¿no?, el retraso de esa sociedad, pero no solamente de la sociedad salvadoreña, sino de que varios países donde se iba, varios países donde iban, generaban un caos, una serie de situaciones de desasosiego, donde enlutaban a familias y generaban una serie de desmanes que muy reñidos con la ley. Fíjese usted, en el caso de los Maras Salvatrucha, pues era una comunidad de talla internacional, pero a propósito de lo que usted refiere, ¿cuánto de atención le estamos prestando a esos tiempos libres de los jóvenes que ahora, sobre todo en la sociedad peruana, vive en familias disconformadas, o solo con papá, o solo con mamá, de padres separados, y que tienen tiempo libre que en muchos casos en esos países eran capitalizados o captados por los maras, ¿no? Donde le ofrecían un espacio, un momento de comprensión, de atención, y de allí pues venían los hechos cometidos, porque eran hechos graves los que se cometían, mataban gente, extorsión, sicariato, las estadísticas en El Salvador eran fuertes. Y aquí no hay, como también lo ha referido usted, no es necesario ser de izquierda ni de derecha. Bukele es un hombre de derecha, de una sociedad pudiente, pero aún así se puso la camiseta de amor por su patria, por su país, y encaminó una serie de medidas que siempre van a tener adversarios o personas en contra de las medidas que se determinen. En su momento, esta famosa organización de derechos humanos le criticaba mucho, y él fue claro en decir, ¿sabes qué? Entonces agarra y llévatelos, pues. Mm, Los defiendes, agarra y llévatelos. Pero mi mm, sociedad tiene que permanecer también tranquila, estable. Y eso genera economía. Lo que no nos estamos dando cuenta que el grado de incidencia delincuencial afecta a todos los peruanos, porque se reduce la empresa, se reduce la economía, y en atención de ellos nosotros vamos a terminar prácticamente como Venezuela en su momento, porque si mm. hay descontrol social,
Y creo que en un momento pudimos conversar con usted que dijo, no sé si esto parte de alguna determinación política a nivel internacional por generar zozobra, ¿no? A nivel mundial, porque Claro. esta salida bastante llamativa de nuestros hermanos venezolanos, también colombianos en su momento, han generado un desorden Claro, internacional, gente ¿no? infiltrada por ahí, ¿no? Sí, O sea, de efectivamente. personajes siniestros. Una nación que se desangra, pero que tiene gente que sale con el mejor de los deseos a querer progresar, como en alguna oportunidad los peruanos fueron a Venezuela, a los Estados Unidos, a misma España, a tratar de luchar, pero que también exportaban a gente negativa. Ya. Lo mismo, ¿no? Pero en mayor envergadura. Venezuela lo ha hecho de una manera escandalosa, ¿no? Parece que ha soltado Sí, los eso es lo que presos, las sí, cárceles, con el y fin de desestabilizar a las sociedades sudamericanas. Eso es lo que podría uno pensar, decir, ¿no? Pero los gobernantes no hacen nada por remediar esa situación. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues precisamente de aquellos, ¿no? Y cuando hablamos de los ministros que van cambiando y nuevamente retornando, yo no sé, ¿no? Pareciera que no hubieran personajes que piensan en nuestra sociedad y los mismos son reciclados. Y bueno, efectivamente. pues a partir de ello tendremos que pensar de alguna manera por qué una persona conserva a algunos personajes que han sido cuestionados altamente y los sigue manteniendo en la órbita del poder. Debe haber algo, pues, ¿no? Que por ahí se tenga que explicar. O como por ahí, no sé, escuché hace poco a tal Chincha, ¿no? En unos programas que tiene también los medios de comunicación masiva, de que no vengamos para entender de que a mí, yo siendo un cirujano, que yo vivo y obtengo mis ingresos por practicar el arte médico de la cirugía plástica, voy a estar haciéndole buenos favores a la gente gratis, ¿no? Y yo, siendo un personaje de mi naturaleza, ya saben de quién está hablando, voy a ir a que me hagan el favor de hacerme un servicio gratuito. No, pues no. Eso me hace recordar a la frase, o no sé si es que es una obra de Ricardo Palma, El cañoncito Ramón Castilla, cuando señalaban de que cuando Ramón Castilla fue presidente de la República, vino un joyero y el joyero le regaló un cañoncito de oro. Y este señor, Ramón Castilla, colocó el cañoncito en su pupitre, pero dirigiendo a una parte. Y cuando entra uno visitante, pero ¿por qué su cañoncito está? No, no lo toques porque va a disparar. Y cuando lo ve que ya tiene otra postura, le dice, ya disparó. ¿Cómo que ya disparó? Sí. El joyero que me regaló ese cañoncito ya me vino a pedir el favor. O sea, las cosas no se dan porque no, ¿no? Entonces hay Así que ser es. bien inocente para creer que a la gente le gusta regalar las cosas. Y si le gusta regalar, ¿por qué no se lo regala a la gente humilde? Pues no. Efectivamente. Bien, hoy día hemos conversado sobre un tema bastante importante, como es los delitos cometidos por los adolescentes, ¿no? Un tema que también nos lleva a efectuar una reflexión a todos quienes nos ven a través de las redes sociales, porque si no queremos llegar también a estos extremos, a este tipo de medidas de repente gravosas, también demos nuestro aporte, nuestro granito de arena, cuidando adecuadamente la educación de nuestros menores. Realmente resulta, por un lado, sorprendente ya la aplicación de esta normativa, pero pues por otro lado una sociedad que sí aplaude, una sociedad que dice está bien, que puedan internarse a todos los adolescentes que cometen ilícitos, pero no hay que dejar de lado también qué medidas nosotros como sociedad y como familia estamos tomando para poder ayudar de cierta manera a estos adolescentes que pudieran cometer este tipo de delitos. Doctor Vitoriano, palabras finales para ir ya cerrando el día de hoy. De antemano agradecerle su presencia. Como siempre le digo, no va a ser la última vez, vamos a seguir conversando sobre temas importantes en el ámbito que usted se desenvuelve. Vienen también las campañas políticas, vamos a tocar temas electorales y de administración pública, porque también seguramente usted ha podido llevar adelante la defensa de algunos exalcaldes o alcaldes también en su oportunidad. Palabras finales, doctor Victoriano. Bueno, primero y al último, de que agradecerte nuevamente por la invitación. Ha sido una cuestión así repentina, ¿no? No tenía pensado venir, pero ya pues en otra oportunidad con mayor detenimiento podamos abarcar algunos temas con mayor profundidad, ¿no?
Esta ley a muchos nos ha tocado en momentos que estamos descansando y no la hemos podido analizar debidamente, pero es un tema que nos debe preocupar, ¿no? A partir de ello, en todo caso, nosotros como abogados, los abogados litigantes, aprendemos a trabajar con las herramientas que se nos facilitan y a partir de ello veremos en qué nos puede servir o no nos puede servir estas herramientas, pero que en definitiva debe de buscarse un punto intermedio entre la problemática que se presenta y las medidas que se adopten para nuestros jóvenes adolescentes. No nos olvidemos que nosotros hemos sido adolescentes en alguna oportunidad y que a partir de ello hemos incurrido en muchos desatinos, ¿no? Y que con el tiempo se ha ido madurando. Y la madurez en el tiempo ha generado que vayamos perfeccionándonos en nuestra manera de ser y vivir acorde siempre con la realidad. No solamente en el ámbito social, sino en el hogar. Muchas veces no cumplimos con las tareas que nos decían nuestros padres, no queríamos cumplir con las tareas del colegio. ¿Por qué? Porque es un proceso de formación. Y hay que entender eso, hay que entender eso. Cuando entendamos eso, tendremos que ver cómo dosificamos la pena y tomamos otras medidas menos drásticas que la que se pretenden aplicar. Doctor, le quiero agradecer una vez más a nombre del canal Sol Streaming Online, donde todos los martes a partir de las 7 de la noche estamos con Ventana Legal. La siguiente semana vamos a tener una vez más invitado al doctor Jimmy Arquiñego, que ya está preparando también su tema de interacción y vamos a seguir llegando con temas importantes, relevantes, sobre todo para poder dilucidar temas que puedan ayudar siempre en nuestro avance personal, profesional y social. Les quiero agradecer una vez más, ha sido para ustedes el abogado Robert Lobato en su programa de todos los martes a partir de las 7, Ventana Legal. Muchísimas gracias, nos vemos el día martes. Buenas noches.